el autobús que lleva a Dreamland Capital? ¿Perdón? Que si estás esperando el autobús que lleva a Dreamland Capital, el reino de la fantasía, vamos. ¿Quién? ¿Yo? ¿Qué va? Yo estoy esperando el autobús 357 y que va de cambio. Pues me da a mí que vas a tener que esperar un buen rato, amigo. El autobús que lleva a Dreamland Capital, o sea, bueno, los autobuses del reino de la fantasía tienen preferencia sobre el resto de autobuses del mundo real. ¿Autobuses al mundo de la fantasía? ¿De qué me estás hablando? ¿Qué? No me digas que nunca he estado en el reino de la fantasía. No me lo puedo creer. A ver, pues yo... no, Pues- no he estado nunca. Pues ahora mismo te vienes conmigo a Scapindar. ¿Hoy? ¿Ahora? ¿No puede ser en otro momento? Es que hoy es el día de Navidad y tengo que ir a casa de mis abuelos a cenar con ellos. Bah, la Navidad, la Navidad. La Navidad es un rollo. Los abuelos, los tíos... ¿Por qué tienes un primo de Madrid? Sí. Ya que es un pesado. A ver, yo me voy con él. Vaya rollo la Navidad. De tanta gente que hay, uno no sabe ni dónde estás. Ven conmigo. Yo sí que te aseguro una noche inolvidable. No sé, es que... uf. Bueno, de todas formas, te voy a decir... Me han dicho que más o menos tengo hasta las 8 para llegar. Pero creo que puedo estirar un poco y llegar a las 9 más o menos. Yo te prometo que si vienes conmigo, a las 8:30 vas a estar en tu casa. No sé, no sé. Mira, por ahí viene el autobús que viene que va a Scapindar. Verás, será muy divertido. Mira, es el autobús que va a Hogwarts. Ahora da clases allí el mismísimo Harry Potter. Todavía no sé yo, Aprenderás un montón de trucos. ¿Trucos? ¡Qué bien! Siempre quería aprender trucos. Corre, salta, 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 vuela, vuela, es Navidad. Siempre, 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 y a tu lado, tu familia te estará. Corre, 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 salta, 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 vuela, vuela, es Navidad. Siempre, 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 y a tu lado, tu familia te estará. Como hace la paloma cuando empiezas a tocar un sonido divertido que te empuja a bailar y repica el amor, dando ritmo a la canción, suenan fuertes sus botones, agitando el corazón. Preparados con mi busca bien cercano que esta fiesta va a empezar. No importa si es tu amigo o es tu hermano o es un primo muy lejano, negro, blanco, eso da igual. Corre, 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 salta, 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 vuela, vuela, es Navidad. Siempre, 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 y a tu lado, tu familia te abrazará. Con las luces de mi amor que no paren de brillar. Anunciamos noche y día que llegó la Navidad.
decides de una vez? Yo creo que sí. Mira, te garantizo una cosa. Te prometo que esta noche estarás en casa de tus abuelos antes de las 12. Perfecto. ¿Conoces el Quidditch? No, yo solo conozco el fútbol. Pues esto es mucho mejor, es la Quidditch League. ¿La Quidditch League? Christmas tree at Christmas party hop. Listen to home where you can see a couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly, deck the halls with boughs of holly, rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly, deck the halls with boughs of holly, rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. Pues qué falsa. Bueno, salimos ya. Para fantasía. ¿Algún pasajero? ¿Te decides de una vez? Es que, no sé, esta noche es Navidad. Anda, escucha lo que te voy a decir. Te prometo que esta noche, antes de las 9, estarás en casa de tus abuelos. Confía en mí. Pero, ¿me lo promete de verdad? Tan seguro como que estás hablando conmigo ahora mismo. Anda, sube. Pero, ¿usted no sube? No, yo todavía tengo cosas que hacer aquí. Venga, nos vamos. Otro incauto.
Este chico nunca pasará la Navidad con sus abuelos. Bueno, segunda parada de fantasía, el bosque encantado. ¿El bosque encantado? Pero esto no es Hogwarts. Pues claro que no es Hogwarts. Para Hogwarts deberías haber hecho transbordo en la parada anterior, pero claro, como ibas todo el rato con el móvil, pues ni te das cuenta. Pero ¿y ahora? ¿Cómo voy a casa de mis abuelos? Pues no tengo ni idea. Busca a alguien o pregunta por ahí. Yo tengo que seguir mi ruta. Buenas noches. Pues... ¿qué mundo de la fantasía tan raro? Nunca me lo hubiese imaginado así. Todo parece tan normal y tan misterioso a la vez. No entiendo, no sé. ¿Es que te parecemos normales? Unos árboles que hablan y se mueven. Debes saber que Don Abeto no solo habla, sino que es un profesor en historia y que sabe todos los cuentos del mundo. Precisamente me estaba contando ahora
uno sobre una niña que vivía con unos enanitos. ¿Cómo decías que se llamaba esa niña? Blancanieves. Eso, Blanca... El señor Espantapájaros tiene una memoria muy corta y se le olvida todo enseguida. Sí, mira que ya no me acuerdo ni de cómo te llamas. A ver, la verdad es que no recuerdo haberlo dicho. Me llamo Javier. ¿Me podrías decir por favor dónde estamos? Estás en el bosque de los animales que hablan. Pues ustedes dos sí que hablan. Pero resulta que por aquí no hay ningún animal. Porque te estamos observando. No sabemos muy bien con qué intenciones has venido aquí. El gato con botas. Mi madre me contaba tu cuento todas las noches. Es el lobo feroz, el de Caperucita. Tranquilo, es un defensivo. Lo único que le tiene miedo son los 3 cerditos. Y por eso no han venido. A quien no veo hoy es al patito ese. Al patito... Ay, no me acuerdo. Al patito hoy se ha quedado en casa con depresión. De vez en cuando tiene días malos, hasta que no crezca. ¿Y tú quién eres? ¿No me conoces? Pues yo a ti sí. Soy el ratoncito Pérez y me acuerdo que te dejé unos cuantos pesos, digo, euros, debajo de tu almohada, cuando se te cayó el primer diente. ¿Cómo que euros? Si solo te da céntimos. Sí, es verdad, pero de eso le tendrás que pedir explicaciones a tu hermano mayor. Claro, ahora me explico muchas cosas de mi hermano. Y así, nuestro viajero entró en el bosque de los animales que hablan, donde encontró distintos tipos de animales. El bosque de los animales que hablan. Nosotros somos leones y hablamos en el campo. Sin duda, los animales del circo son fantásticos. Imagínate que yo hice un negocio con mi hermano y fíjate que los dos guardábamos los billetes debajo de un colchón y ahora los dos dormimos en literas. Pero lo que tengo es algo que escapa de toda lógica. Literalmente. Tengo un zoo ilógico. Mira, te lo enseño. Nada más entrar, pagas. Después, lo primero que ves, lo primero que te percata a la vista, lo primero que se te pone en la cara, es un dálmata que pesa 564 kilos y no ladra, muge. Al lado, una vaca que pesa 24 kilos y fíjate tú que sí se extraña que no muge, ladra. Tenemos un montón de animales. Tenemos un cangrejo echado para adelante. Tenemos un mono en estéreo. Tenemos una cabra que tira siempre para la playa.
Tenemos un pulpo, que es zurdo, diestro, a última hora. Tenemos un 100 pies con esguince. Un reno de Pravia. Un tigre que huele a Hugo Boss. El delfín, al principio. Un flamenco roquero. Y un cerdito bien bonita que sabe leer. Bien. Pero yo no lo escucho. Hombre, el animal sabe leer. No le vayas a pedir también que hable. Tenemos una cucaracha que se tiene porque no le faltan las 2 patitas de atrás. Una ballena modelo. Un gato mojado. La pirañita Cindy. ¿Cindy por qué? Cindy porque es una piraña sin dientes. Un topo que ve. Una cebra que no pasa. Tenemos una escala alto. ¿Sí? Y un limpio espín. Tenemos 2 elefantas, una naranja y otra de limón. Hombre, claro. Tenemos una caracola light. Y tenemos una oveja. Espera. ¿Vuela? No, la oveja es normal. Tenemos un panda en un Renault. Una mantis agnóstica. Bien, este es el zoológico, señoras y señores. Pueden conseguir entradas en nuestra página web zoo.ilogi.co de Company por un módico precio de 500 euros. Las entradas del grupo incluyen paraguas de Gattelueta. Muchas gracias. La gente cree que ya no estamos de moda. Ya la gente está empezando a pensar que los animales domésticos y de granja ya no molan. Hay que demostrarles que sí molamos. Pero, ¿cómo? Ahora verás. Antes de que os vayáis, ¿me podríais decir cómo volver al mundo real? ¿No te ha gustado nuestro baile? No, bueno, digo, sí, claro que me ha gustado. Pero necesito volver al mundo real porque esta noche es la noche de Navidad y quería pasarla con mis abuelos en su casa. ¿Me podríais ayudar, por favor? Pues lo tengo muy difícil. Las únicas que te pueden ayudar a devolver al mundo real son las hadas y los duendes. Pero para llegar hasta ellas deberás pasar por muchas pruebas y peligros. No creo que lo consigas. Por si acaso te voy a dar un bastón mágico. Es el bastón del rey Arturo. Solo con este bastón se puede vencer a los dragones. Para que sepas, muchachos. Muchas gracias, lo guardaré. Toma, espantapájaros, guárdamelo, por favor. Sí, pero lo que quiero es volver a su mundo. Y eso solo las hadas lo pueden conseguir. ¿Alguien está hablando de nosotras?
Sí, alguien está hablando de nosotras. ¡Qué ilusión! Pero, ¿y vosotras? ¿Quiénes sois? Este chico dice que no sabe quiénes somos. ¿Quiénes somos? ¿Cómo? ¿No sabes quiénes somos? Somos... ¿Y quiénes somos? Las hadas del bosque. Ah, las hadas de los cuentos. Las hadas de los cuentos siempre han sido buenas. La buena... Vamos a ver. Buena, esa soy yo. Que mi hermana siempre ha sido un poco brujita. Bueno, el caso es que me han dicho que me podéis ayudar. ¿Podríais ayudarme, por favor? A ver, si pides por esa boquita, te haré lo que quieras. A ver, yo soy un pobre niño que se ha perdido por aquí en el mundo de la fantasía y lo único que quiere es volver a su casa para pasar la Navidad con sus abuelos. ¿Me podríais ayudar, por favor? Hombre, si solo es eso, estate quieto, que te voy a teletransportar. Lo único que tienes que hacer es no respirar. Atento. Varita, varita, varita de verdad. Haz que este chico pase en su casa la Navidad. Casi me muero. A ver, te hemos dicho que no respires. Ya, pero es que me voy a morir. Esta varita no funciona. ¡No funciona! ¿Cómo que no? ¿Y qué podemos hacer? No sé, quizá los duendes. ¿Duendes? ¿También hay duendes en este cuento? ¡Es increíble! ¿Qué pasa, duendes? ¿Qué flow llevas, abuelo? Muchas gracias, Nacho. Pero no puedo decir lo mismo de tu padre. Joder, papá, ¿cómo te pasas? Es que los duendes de hoy en día os creéis los mejores en todo. Anda que vosotros, que cada vez que os movéis os duele la cadera. Nuestra generación os van a baile a las vuestras. Eso ya se verá. ¿Pero quiénes se creen esto? Se piensan que los van a ganar. Vaya flipaos. Venga, vamos a bailar. That tonight's gonna be a good night. 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 Tonight's the night. Let's live it up. I got my money. Let's spin it up. Go out and smash it. Like a rock. Jump out that sofa. Let's get on. I know we'll have a ball. Buf, estoy agotado porque la partida de unos talleres con la residencia, pero esto ha sido peor. A mí me duele la dentadura, pero les vamos a dar una lección que no se les va a olvidar nunca. Venga, esto va a pasar a la historia de los duendes. Eso, vamos a darles lo que se merecen. You're insecure, don't know what for. You turn your heads when you
hacerlo antes de empezar. ¿Qué dices, loco? Pero eso es el maestro. Mira, ¿sabéis qué? Lo vamos a hacer a la vieja usanza, a votación. Va a ser imposible. Hay demasiada gente. Vamos a bailar todos juntos. Venga, todo el mundo arriba y acompañarnos en el baile. Que se llama de apellido Vitorino, y en la jura de bandera del muchacho se la llaman los amigos. Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino, y en la jura de bandera del muchacho se la llaman los amigos. Baila tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo baja la alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Baila tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo baja la alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Macarena, 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 que te gustan los veranos de Marbella. Macarena, ¡Qué lugar tan horrible! ¿y qué sucio está todo? Huelo a carne fresca. Creo que se va por ti. Qué rico debe estar ese niño. En cambio el otro tiene muy mala pinta. Son los ogros de los cuentos. Sí, los ogros, que son muy grandes, pero también bastante tontos. Buenas noches, señores ogros. Venimos a hablar con el ratón. El ratón... ¿Cómo se llamaba ese ratón? ¿El ratón? Ha dicho ratón. ¡Qué miedo! Pues sí, miren ustedes. Lo traigo aquí mismo, en el bolsillo. No, no lo saques. ¿Nos dejarán pasar, entonces? Sí, adelante. Pero no saques el ratón del bolsillo. Uf, ¿cómo les huele el aliento? No tan deprisa, queridísimos forasteros. ¡Ah!
tenemos unos productos que nos gustaría que probaseis antes de salir de este precioso castillo. Aquí, por ejemplo, unas manzanas muy rojas, riquísimas. Es que Aquí, no tenemos hambre, no. Manzana no. y aquí tengo yo un veneno, una bebida muy refrescante que os gustará muchísimo. Es que tampoco tenemos sed, gracias. No, estamos bien. Había algo contra el poder de las brujas, pero no me acuerdo. Bueno, ¿y estas brujas que no quieren jugar a truco trato? Si digo truco, Pierdes. y si digo trato, Pierdes también. Había algo. espantapájaros. En el momento más peligroso y tú siempre con la misma canción. ¿Canción? ¡Ha dicho canción! Eso era lo que asustaban las brujas. ¡Vamos! Bueno, forasteros, después de esta música vamos a ayudaros. Nos habéis caído bien y estar del lado de los buenos siempre es mejor. Vamos, deprisa, venid con nosotras, os guiaremos. La música nos ha hecho buenas, nos hemos vuelto buenas, al menos un poco. qué diferente es esto de lo que hemos visto hasta ahora. Sí, la verdad. Yo también estoy un poco confundido. ¿Seguimos en el mundo de la fantasía? Sí, recuerdas bien. De hecho, estamos en ese mundo ahora mismo. Pero esto me recuerda a un libro que leí, El Señor de los Anillos. Sí, efectivamente. Además, vienen por allí unos caballeros negros.
ya que no favorece solo tu rociado, más no puedes darme Vamos a empezar a guardar la caleta, o si no por el precio hay que asegurar la casa. Los niños la vida de solamente como Ronaldinho, a la vida casa le cayó, a nadie le coja cariño, para que no te lleve un engaño conocido. Modelito de revista, pero sin la diabla, con su tambor de guardia de Y aquí dejamos a nuestros protagonistas en un mundo de fantasía que no esperaban, lleno de peligros. ¿Podrá volver a casa para celebrar la Navidad?
estará preguntando nuestro distinguido auditorio qué será de nuestro muchacho perdido en el mundo de fantasía. ¿Podrá volver a tiempo para celebrar la Navidad con sus abuelos? Se acerca al reino de Camelot, donde le esperan el rey Arturo, el mago Merlín y un poderoso dragón. Viene el valiente, el inteligente, el único, el rey Arturo. Sí que tardaríais tanto. Majestad, creo que os confundís. Su majestad nunca se equivoca, muchacho. Pero, ¿en qué cuento estamos? ¿Cuento? ¡Qué incredulidad! ¿En serio nunca habéis escuchado hablar del mago Merlín el Encantador, del rey Arturo y de su gran consejero? Bueno, da igual, escuchemos lo que tiene que decir el rey. El dragón raptó a mi hija, la princesa Ermelinda, y hoy es más urgente que nunca que vos vayáis a rescatarla. ¿Cómo os llamabais? Yo soy Javier, pero es que... Qué raro, el mago Merlín dijo que os llamaríais Jorge. No importa, caballeros, traedle la mejor coraza. El caballero partirá de inmediato. Aquí viene. Majestad, quiero comentarle que creo que hay un error. Yo no soy quien creéis que soy. Pero ¿cómo que no? Vos sois el caballero valiente. El mago Merlín anunció vuestra llegada y llevamos ya más de 7 lunas esperándoos. ¿El caballero valiente? ¿Yo? Si yo soy Javier, lo único que quiero es volver a casa de mis abuelos. Y además... ¿Además qué? Pues que soy un cobarde. Javier, ¿no sientes lástima por este reino? Creo que podrías ayudar un poquito. Es que me están esperando en casa para cenar y seguro que ya están preocupados. ¿No podrías hacer un esfuerzo por el rey, por el reino y por la princesa? Es que sería inútil, ya se lo he dicho, soy un cobarde. En cambio, usted sí puede ayudarme a mí. Majestad, no se preocupe. Este chico salvará vuestro reino del dragón. Ore
Pues bueno, este que veis aquí es el único reino que yo conozco. A ver, la verdad es que con estos bailes tan inspiradores, creo que sí voy a por el dragón. Sí, eso, nos has convencido. ¿De verdad? Sí, lo haré por el reino. Bueno, caballeros, entregad la espada a matar dragones. ¿Quién anda por ahí? Oh no, qué pereza. Otro príncipe valiente. A ver, valiente lo que es valiente... Pues mejor para mí, porque no me vas a durar ni un minuto. No saber que se me enfrenta la mujer, se luchó que tanta que jamás podré olvidarme a mí. Do you remember 21st night in September? Love was changing my mind, but tonight I'm chasing the clouds away. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Suavecito, vamos a bailar. Yo veo que te gusta el party. I see that you're living naughty. I see that you're looking at the things that you should do. Si lo guacho clean rap, entonces, yeah, vamos again, back to the game. Los guachos saben quién pide la platico bien, yeah, y por la ven, ganas no me ven, porque soy el que maneja el fucking tren del tren. Tranqui, funky, whoop-de-whoop, me siento ODB, smoking Brooklyn Zoo, yo, tranqui, funky, whoop-de-whoop, le vamos a dar la vuelta al mundo, todo por mi crew, mami, somos la luz, que no se apaga, solamente sienta tú. De mí una vuelta a la luz, vamos a mezclarnos dentro de ti. Oh, y ahora no tengo nada para luchar contra este dragón. No tengo nada. ¿O sí? Eso es. El bastón de Ramoncito Pérez. Es fantasma los 10 por ahí. Dámelo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás triste? Has vencido al dragón. Ya, pero es que no voy a poder pasar la Navidad con mi familia, ni con mis abuelos,
ni con mis tíos, ni con mi primo de Madrid. Espera, todavía tienes otra oportunidad. Por este lugar, todas las noches pasa el barco del Capitán Garfio. ¿De verdad? El capitán y su tripulación de piratas viajan todas las noches al mundo real para llenar de aventuras los sueños de los niños. Yo creo que él podría llevarte. ¿Sí? Sí, por allí viene. Hi, Barbie. Hi, Ken. Come on, Barbie, let's go party. No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting. Shakira, Shakira. I know that you can dance like this. She make a better wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. Shakira, Shakira. Oh, baby, when you talk like that, you make the woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, and my hips don't lie. I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension. Just see, baby, this is perfection. Everybody just have a good time. Party, party in the house tonight. Everybody just have a good time. And I don't make you lose your mind. Yeah. We just wanna see you. Bueno, esto parece ya un poco más tranquilo. A ver si puedo hablar con el capitán y si tiene hueco en su barco. Las hadas del bosque, los duendes... ¿Y este quién es? Este es un chico que por error ha llegado al mundo de la fantasía. ¿Eres Peter? ¿Mi amigo Peter Pan? Que no, capitán. Que es un muchacho que quiere pasar las navidades en casa de sus abuelos y necesita que tú le lleves en tu barco. ¿Mi barco? Imposible. En mi barco no cabe ni un alfiler. Tengo las bodegas repletas de cofres con tesoros, perlas, collares, para llenar de ilusión los sueños de los niños de allá abajo. Entonces... Lo siento mucho, muchacho. Calma, calma. Mucha suerte. Dijimos que en el mundo de la fantasía está prohibido perder la esperanza. Ya lo sé, pero es que me lo estáis poniendo muy difícil. Ya el barco y tal, se me están acabando las opciones para volver a casa. A ver, vamos muy justos de presupuesto, pero necesitamos mucha concentración para que mi varita vuelva a funcionar. Sí, y ahora puedo respirar. Sí, puedes respirar. Cierra los ojos y estate quieto. Para volver a casa de tus abuelos vas a escuchar unas palabras mágicas. A la de una, a la de dos y a la de tres. Por aquí no se oye nada. ¿Quién es? Es el conductor. Parece el bus. Atención, parece que nos quiere llevar
de vuelta a tu casa. Sube, sube, que te lleva. Bueno, Javier. Adiós. Ese